21:20. Esta es la segunda parte del sermón de la semana pasada, si se acuerdan. Mi sermón de la semana pasada se llamaba Tengan cuidado. Y esta segunda parte se llama igual, Tengan cuidado. Quiero leer algo de A.W. Tozer para que lo tengamos presentes. Quiero introducir mi sermón con esto que él dijo. Dice, una vez más, en esta época, ahora esto lo escribió hace 50 años más o menos, ¿de acuerdo? Hace 50 años. A.W. Tozer ya no está vivo, lo escribió hace 50 años. Esto es una parte de uno de sus libros donde él mide el pulso del cristianismo de su época. Una vez más, en esta época, la religión se ha convertido en la gran diversión de la que disfrutamos en este mundo presente. Y además, ¿qué prisa hay para llegar al cielo a fin de cuentas? El cristianismo, contrariamente a lo que han pensado algunos, es otra forma de ocio más elevada. Hace 50 años escribió esto. Cristo ha llevado todos los sufrimientos, ha derramado todas las lágrimas y ha cargado con todas las cruces. Nosotros solo tenemos que disfrutar de los beneficios de su quebrantamiento bajo la forma de placeres religiosos moderados conforme al mundo, pero predicados en nombre de Jesús. Eso dicen las mismas personas que afirman creer en la segunda venida de Cristo. Estamos en Lucas 21 y hoy vamos a hablar precisamente de esa segunda venida. Es una de las advertencias que nos hace el pasaje. Y como planteé la semana pasada, el tema de Lucas 21 en su totalidad lo resumí en una frase, como parte de una conversación entre Jesús y sus discípulos con relación al templo y en respuesta a algunas de sus preguntas acerca de los tiempos finales. Jesús expone una serie de señales y advertencias que debían tener en cuenta como preparación para su venida. Son 6 bloques, yo dije la semana pasada 7, pero profundizando en el pasaje descubrí que eran 6, entre señales y advertencias que no solo ellos debían tener en cuenta, sino la iglesia de todos los tiempos. Hoy vamos a abordar los 3 bloques restantes. Como les dije la semana pasada, yo había señalado que eran 7 bloques, pero en un estudio más profundo descubrí que solo son 6. Uno de los bloques hace parte del argumento del segundo bloque. Los 3 bloques de hoy corresponden a 3 advertencias con señales de exhortaciones importantes, no solo para los discípulos de Jesús en ese momento, sino para la iglesia contemporánea, es decir, para cada uno de nosotros. La primera de ellas, la primera advertencia, y voy a estar señalando y repitiendo el título varias veces de mi sermón para introducir cada advertencia, y esa primera advertencia es: tengan cuidado con la soberanía de Jesús. La segunda advertencia es: tengan cuidado con el regreso del Señor. Y la tercera: tengan cuidado con sus corazones. Vamos a Lucas 21:20. Vamos a verlo. Ahora bien, continúa Jesús, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas, los que estén en la ciudad salgan de ella, y los que estén en el campo no entren en la ciudad. Este será el tiempo del juicio, cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Ay de las que estén embarazadas o amamantando en aquellos días, porque habrá gran aflicción en la tierra y castigo contra este pueblo. Se refiere al pueblo judío. Versículo 24: caerán a filo de espada y los llevarán cautivos a todas las naciones. Los gentiles pisotearán a Jerusalén hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos.
Versículo 25. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres temerosos por lo que va a suceder al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Entonces verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gran gloria. Cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Jesús también les propuso esta comparación. Fíjense en la higuera y en los demás árboles. Cuando brotan las hojas, ustedes pueden ver por sí mismos y saber que el verano está cerca. Igualmente, cuando vean que suceden estas cosas, sepan que el reino de Dios está cerca. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Versículo 34. Tengan cuidado, no sea que se les endurezca el corazón por el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. De otra manera, aquel día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén siempre vigilantes y oren para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. De día Jesús enseñaba en el templo, pero salía a pasar la noche en el monte llamado de los Olivos, y toda la gente madrugaba para ir al templo a oírlo. Todos los días, ¿no? Amén. Qué pasaje tan especial, pero a la vez tan complejo. El primer bloque, la primera advertencia: tengan cuidado con la soberanía de Jesús. Y acabamos de leer el versículo 20 al 24, que habla de unas predicciones que hace Jesús respecto a Jerusalén. Las predicciones de Jesús a esta altura del pasaje que estamos estudiando son difíciles de digerir, principalmente para sus discípulos, que eran su audiencia en ese momento. Son predicciones que obedecen no solo a su omnisciencia, sino a su soberanía como Dios hecho hombre. Creemos eso. Creemos que Jesús es Dios hecho hombre. Así es. Son palabras con un alto contenido profético y de cumplimiento irrevocable. Jesús no estaba hablando por hablar. Sus advertencias tenían que ver con un evento que, como dice en el versículo 22, este será el tiempo del juicio, cuando se cumplirá todo lo que está escrito. Dichos juicios se encuentran en pasajes como Isaías 63:4. Tomen nota si los quieren leer en sus casas. Daniel 9:24 al 27. Zacarías 11:1. Sin lugar a dudas, Jesús le daba una enorme relevancia a las escrituras. Lo que está escrito, dijo Jesús, se va a cumplir. Algo que como cristianos de esta época debemos imitar de nuestro Señor. La palabra de Dios para Jesús era de capital importancia. Continuamente citó y apeló a las escrituras como fuente para sus enseñanzas e instrucción. Jesús fue un hombre de la Biblia. Jesús fue un hombre del libro. Lo sabía, lo memorizaba, lo tenía claro. Cuando abrimos nuestras Biblias, no solo leemos un libro, escuchamos a Dios. Así es. Desafortunadamente, el cristianismo contemporáneo se ha alejado cada vez más y más del estudio de las Escrituras. Muchos predicadores contemporáneos hoy no abren sus Biblias para predicar sus mensajes. Hablan más bien de sus propias ideas. Y como dijo Steve Lawson, no me vengas con "así dice el Señor", si no tiene capítulo y versículo. Amén. Hoy es así. Siento en mi espíritu,
Si no tiene capítulo y versículo, mejor cierra la boca. Jesús usó la palabra de Dios y nunca estuvo con esas ideas raras. Jesús predicó la palabra, citó la Biblia constantemente para que se cumplieran las escrituras. Entonces, cuando vamos a la Biblia, no vamos a cualquier libro, vamos a la palabra de Dios. Escuchamos a Dios cuando leemos las escrituras. Y la única manera de que nosotros como cristianos contemporáneos realmente crezcamos, nos desarrollemos, seamos gente más madura, más sólida, es que nos dediquemos al estudio de la palabra de Dios. No es suficiente con un sermón cada domingo. Esa dieta no alimenta a nadie. No es suficiente con lo que escuchas el viernes y el domingo en la reunión de familia o la charla bíblica. Esa dieta, aunque es buena, es insuficiente. Necesitas cada día estudiar tu Biblia. Necesitas cada día dedicarte a estudiar las escrituras. Yo entiendo el tiempo. Yo entiendo que muchos, evidentemente, trabajamos. Muchos entre 8 y 12 horas trabajamos. Pero también entiendo que usamos mucho de nuestro tiempo para ver cosas que no nos sirven. Si ustedes no se dan cuenta, cuando ustedes ven televisión, su cerebro se pone en pausa. Cuando uno está viendo televisión no piensa, está en pausa. ¿Sí se han dado cuenta que la esposa le habla a uno y uno no entiende o entiende al contrario? Porque quedan pausa, ¿verdad? Quedan pausa. ¿Sí? Yo pienso que estamos en una época de muchas distracciones. No solamente el televisor, el internet. Entonces yo creo que necesitamos ir más a este libro. Usar más tiempo en este libro. Dedicar más tiempo a las escrituras. Dedicar más tiempo a conocer cuál es la voluntad de Dios. ¿Saben por qué? Porque Jesús tenía esa disciplina en su vida. Jesús era un hombre que estudiaba la Biblia. Jesús era un hombre que citaba las escrituras, que conocía la palabra de Dios. Es más, Él era la palabra. Ahora me vas a decir, claro, pues Él era Jesús, la palabra de Dios, obviamente. Bueno, y si no hubiera sido así, ¿cuál hubiera sido tu excusa? Ah, como Jesús no dio la Biblia, yo tampoco. Tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor. Las predicciones de Jesús respecto a todos estos acontecimientos sucedieron tal cual como Él las predijo. Los historiadores de la época así lo atestiguan. Con cada evento que Jesús señala, los discípulos debían tener especial cuidado. Uno de esos eventos que da como señal es lo que advierte en el versículo 20. Ahora bien, cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, sepan que su desolación ya está cerca. Leo Boles confirma al respecto. La historia confirma que bajo el régimen de Sexto Gallo, el ejército romano sitió a Jerusalén en el año 66 después de Cristo y luego se retiraron. Pero nuevamente la ciudad fue sitiada por Vespasiano 2 años después y la destrucción continuó hasta que Tito le dio el tiro de gracia en el año 70 después de Cristo. Pero los discípulos ya estaban advertidos que cuando vieran a la ciudad rodeada de soldados, que su fin estaba cerca. Fue por esta razón que los cristianos, seguros de las palabras de Jesús, interpretaron bien las señales y lograron escapar de la ciudad antes de que ésta fuera destruida. La exhortación de Jesús fue clara. Los que estén en Judea, huyan a las montañas. Los que estén en la ciudad, salgan de ella. Y los que estén en el campo, no entren en la ciudad. Los discípulos fueron absolutamente obedientes a dicha instrucción. No se pusieron a pensar, no, Jesús está exagerando. Y lograron salvar sus vidas.
Nuevamente, nos haría muy bien seguir el ejemplo de los discípulos de Jesús con respecto a las advertencias concernientes a su segunda venida. Porque hoy también muchos cristianos piensan que eso simplemente es un cuento. Y la gente en general, ok, pensemos en el ejemplo de los discípulos. Tal vez muchos pensaban, ¿será que sí? ¿Será que eso va a pasar así? Yo me imagino la cara de ellos cuando vieron a Jerusalén rodeada de ejércitos. Ok, hay que salir. No se pusieron como, no, esperemos a ver qué pasa. Confiemos en Dios. No, Jesús dijo, los que estemos aquí adentro, salgamos. Los que estén en el campo, no entren. Hay que salir de aquí porque esto va a ser destruido. Los demás no quisieron escuchar. Y obviamente la destrucción los tomó por sorpresa. Para los que habían rechazado el mensaje, esos días serían días de ira y de juicio. El versículo 23 es un lamento que refleja la inmensa compasión de Jesús. Él no expresa esas palabras con deleite como lo hacen algunos profetas modernos. En sus palabras hay una profunda preocupación por las mujeres encintas y las madres que amamantan. El versículo 24 es una profecía terrible. No hay manera de descifrar lo que pudieron haber sentido los discípulos cuando escucharon estas palabras tan aterradoras. Jerusalén va a ser destruida. ¿Tú sabes lo que significaba eso para un judío? Era el fin. Era terrible. O sea, ellos no estaban ahí viendo una película. Ellos estaban ahí experimentando un miedo terrible. Su ciudad, la ciudad en la que siempre habían vivido, la ciudad en la que iban a peregrinar cada año en el mes de abril para la Pascua, iba a ser destruida completamente. Hendrickson dice al respecto: el sitio comenzó en abril del año 70, mientras Jerusalén estaba todavía llena de peregrinos que habían venido a celebrar la Pascua. Acerca de los horrores que vinieron a continuación, uno debería leer Josefo en la guerra judaica, especialmente los libros 4 a 7. Después de un sitio de unos 5 meses, los romanos finalmente se apoderaron de toda la ciudad. Según Josefo, el número total de prisioneros tomados durante toda la guerra fue de 97,000, mientras que 1,100,000 murieron durante el sitio. Aunque estas cifras fuesen exageradas, el número debe haber sido enorme. La guerra fue inexcusablemente cruel. No solamente se entregó el templo a las llamas, salvo 3 torres y una porción del muro occidental, sino que toda la ciudad fue arrasada. Ancianos, mujeres, sin importar su condición física, y aún niños pequeños fueron asesinados por millares. Por muchos años se prohibió a los judíos vivir o siquiera visitar a Jerusalén, que se convirtió en una ciudad pagana. Pero basta para mostrar en qué forma se cumplió la predicción de Cristo que se registra en Lucas 21:24. Evidentemente, la segunda parte del versículo, hasta que se cumplan los tiempos señalados para ellos, se refiere a que la opresión de parte de los gentiles sobre Jerusalén duraría hasta el tiempo del regreso de Jesús, como lo señala el contexto inmediato del texto. Pero Jerusalén fue destruida. Jerusalén fue arrasada. Y fue terrible para ellos escuchar eso y experimentarlo y vivirlo. Los discípulos lograron escapar, pero muchos judíos, muchísimos judíos murieron en esa destrucción. Hendrickson, citando a Lenski, señala al respecto: los tiempos que aquí se quieren decir continúan desde la destrucción de Jerusalén hasta el tiempo de la parusia o el regreso de Cristo. Estoy de acuerdo con este juicio. La pretensión de que el tiempo de los gentiles terminó el 14 de mayo de 1948, cuando Israel dejó de ser Estado independiente y que los judíos han regresado a su país en cumplimiento de las profecías, se ve refutado por los siguientes hechos. 1. Aún en el día de hoy Israel vive solamente 1 de cada 5 judíos. No viven todos los judíos. La mayoría viven en la dispersión, la mayor de todos los tiempos.
En el día de hoy todavía está siendo amenazada la existencia misma de Israel y de Jerusalén como ciudad independiente. ¿Ustedes sabían que en Jerusalén también viven musulmanes? No judíos y muchos gentiles. Tercero, la inmensa mayoría de los judíos no considera a Jesús como su Señor y su Salvador. Sin lugar a dudas, la soberanía de Jesús en sus predicciones y advertencias tiene que ser tomada en serio. Lo que sigue a continuación tiene que ver ahora con los eventos del fin de los tiempos y de su inminente regreso. Esto nos sirve como antecedente para lo que viene después. Jesús sentó un precedente y los discípulos también. Sus palabras se cumplieron. Jerusalén fue destruida. Y para lo que viene ahora, para la segunda advertencia, esto queda como precedente. Jesús advirtió de su regreso. Jesús advirtió de lo que va a suceder, de las señales de los últimos tiempos. ¿Cuándo va a llegar Jesús? No tenemos ni idea. Pero sí hay algo que tenemos que tener en cuenta. ¿Qué va a pasar? Así como pasó lo de Jerusalén, el regreso de Jesús es un hecho. Va a suceder. ¿Por qué? Porque Él dijo que iba a regresar. Esa es mi segunda advertencia. Tengan cuidado con el regreso del Señor. En los versículos 25 al 33 que leímos, empieza diciendo: habrá señales en el sol, la luna y las estrellas. En la tierra las naciones estarán angustiadas y perplejas por el bramido y la agitación del mar. Se desmayarán de terror los hombres temerosos por lo que va a suceder al mundo, porque los cuerpos celestes serán sacudidos. Los eventos que señala Jesús en esta parte del texto corresponden al tiempo de su segunda venida. Ahora bien, es evidente que los fenómenos descritos aquí son diferentes a los de los versículos 10 y 11. Regresemos allá y leamos un momentico. Versículos 10 y 11. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, continuó. Habrá grandes terremotos, hambre y epidemias por todas partes, cosas espantosas y grandes señales en el cielo. Estos eventos son diferentes a los del versículo 25. Son completamente diferentes. Estos eventos del versículo 10 y 11 los hemos venido experimentando durante muchos años, durante muchos siglos. Los del versículo 25 al 33 son completamente diferentes y corresponden, son la antesala para el regreso de Jesús. El apóstol Pedro nos confirma este presupuesto del que le estoy hablando. Marquen ahí, vamos a 2 de Pedro 3:10. Segunda de Pedro 3:10. No sabía que estaba enfermo en la garganta, lo siento. En el versículo 10. Mira lo que dice Pedro, interesante. Años después. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Ok, no hay fechas. Un ladrón no pone fechas, pero era atracar la casa de uno. Ok, no hay fechas para el regreso de Jesús. En aquel día, mira lo que dice Pedro: los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. No lo estoy diciendo yo, ¿de acuerdo? Pedro. Pero es bueno recordar lo que está diciendo Pedro. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día, ojo, los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz
con Él. Tengan presente que la paciencia de nuestro Señor significa salvación, tal como les escribió también nuestro hermano Pablo con la sabiduría que Dios le dio. Ahora, ¿por qué Pedro escribe esto? Porque estaban cuestionando precisamente el hecho de que Jesús aún todavía no había llegado. ¿Qué pasó con el regreso? No decía que venía rápido y no ha llegado, vea. Se burlaban de ellos por eso. Hoy no es diferente. Hoy se burlan de nosotros cuando decimos que Jesús va a regresar. Pero no ha regresado en 2000 años y supuestamente Pablo lo estaba esperando y decía que iba a estar vivo cuando él llegara y vea, no llegó. Y se burlan. Hoy no es diferente la situación. Pero Pedro confirma ese hecho. El apóstol no hace más que confirmar lo que Jesús enseñó años antes. Sin embargo, las lecciones impartidas por Pedro en este pasaje de su segunda carta son de obligatoria consideración por parte de nosotros como discípulos contemporáneos de Jesús. El día del Señor vendrá como un ladrón. No sabemos cuándo va a llegar. Pedro confirma que llegará como un ladrón. No hay fechas para su regreso. Cuando un grupo o persona le pone fechas al regreso de Jesús, simple y llanamente está falsificando el Evangelio. Porque no hay fechas. Pedro confirma lo dicho por Jesús, pero a la vez advierte sobre la integridad con la que debemos esperar el regreso de Jesús. Pedro, escribiendo a los cristianos dispersos por el Ponto, Galacia, Asia, Capadocia, Asia y Bitinia, repara sobre la seriedad, relevancia e inminencia del regreso de Jesús. Anima a sus discípulos con estas palabras, que son evidentemente palabras de ánimo y relevancia para nosotros. Jesús: cuando comiencen a suceder estas cosas, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque su redención está cerca. Pero hay algo muy importante aquí. Sí, esto va a suceder. Jesús lo dijo, pero lo confirmó. Ahora, si no es suficiente con esto, bueno, tenemos un problema. Y vamos a pagar el precio de nuestra incredulidad. Pero lo cierto es que la razón por la cual no ha llegado antes Jesús es por pura compasión. Así es. Su demora no es otra cosa que paciencia. Y paciencia, que significa salvación. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos se salven. Así es, bien. Porque Él quiere eso, genuinamente. Que todos conozcan la verdad, que todos accedan al arrepentimiento. Evidentemente, no todos quieren eso. Pero Dios sí lo quiere. Como dijo Steve Lawson, ¿no? Las personas que van al infierno merecen estar allí. Los que van al cielo no merecen estar allí. Lo primero es justicia. Lo segundo es gracia. Que no se nos olvide eso. Entonces, la única razón por la que Dios, entre comillas, ha demorado el regreso de Jesús es que su paciencia significa salvación. Pero va a haber un día en el que eso va a suceder. Y es mejor que nosotros atendamos a estas señales y atendamos a estas advertencias. Tengan cuidado con el regreso del Señor. Que no nos tome desprevenidos. Que no nos tome viviendo como Él no quiere que vivamos. Pedro dice que debemos vivir de forma intachable. Que nuestro estilo de vida debería corresponder a ese hecho. ¿No deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Sin embargo, creo que hoy se espera a Jesús con menos intensidad que en otras épocas. Lo cierto es que el regreso de Jesús quedó archivado en las mentes de muchos solo como una bonita pero fantástica historia de redención. Como algunos señalan, una fabricación de la iglesia para someter y adormecer a sus miembros. Nada más alejado de la realidad. Una razón más es la que advierte A.W. Tozer, escrita hace poco más de 50 años.
Otra razón para que la ausencia de un deseo genuino por el regreso de Cristo es que los cristianos están tan cómodos en este mundo que no les apetece abandonarlo. Para los líderes que marcan el ritmo de la religión y determinan su contenido y su calidad, el cristianismo se ha convertido últimamente en algo muy lucrativo. Hace 50 años. Si él estuviera vivo ahorita, estaría rasgándose las vestiduras por lo que está viendo o por lo que está sucediendo. Claro, escuché a un predicador hace mucho tiempo que decía que él no quería las calles el oro en las calles del cielo, sino quería el oro aquí, burlándose del cielo, del regreso de Jesús. Muchos hoy se han dedicado a construir grandes organizaciones, aprovechándose de la iglesia, a hacer grandes templos, a hacer grandes estructuras, a construir mega iglesias, pero no a predicar el mensaje. Se han dedicado a organizar la iglesia en lugar de predicar el mensaje, desarrollar el mensaje y que los hermanos y las personas que escuchen el mensaje crezcan, se desarrollen y maduren en virtud de la predicación, porque de eso se trata. Los líderes en la iglesia deben predicar el mensaje. Los evangelistas tienen que predicar el mensaje. Los ancianos tienen que predicar el mensaje. Los maestros tienen que predicar el mensaje. No gerenciar ministerios, no administrar la iglesia. Hay hermanos que hacen eso. Los líderes tenemos que estar dedicados a predicar el mensaje del evangelio. Tristemente, en muchas de nuestras iglesias, en nuestra confraternidad de iglesias, me voy a meter en problemas por eso, se dedicaron a organizar la iglesia en lugar de predicar el mensaje, de desarrollar el mensaje, de meterse en sus cuartos, estudiar la Biblia y predicar el mensaje y levantar la iglesia con base en la predicación del mensaje. Eso está pasando en nuestra comunidad de iglesias. Muchos, no todos, pero lo están haciendo. La iglesia no necesita mejores organizaciones ni mejores estructuras. La iglesia necesita que el mensaje se predique. Cuando el mensaje se predique, nuestras iglesias van a ser sólidas, maduras, estables, evangelísticas. Van a tener buenas relaciones, porque el mensaje produce eso. El evangelio tiene el poder para hacer eso. Así es. Muchos se han dedicado a organizar ministerios. La iglesia no necesita ministerios. La iglesia necesita el mensaje. Necesita el mensaje. Necesita que nos paremos aquí y prediquemos el mensaje. No necesita otra cosa. Y estoy llamándole la atención a mis hermanos. A los hermanos que se paran cada domingo a predicar. Estoy llamando la atención a ellos. Nos estamos llamando la atención a nosotros mismos. Porque esto se trata de las escrituras. No se trata de otra cosa. Nos hemos dedicado a hacer conciertos, a desarrollar ministerios de alabanza. ¿Quién dijo que la iglesia necesita eso? La iglesia necesita profetas, hombres con el mensaje, hombres que lideren a la iglesia guiados por el mensaje, no por organizaciones. ¿Sabes por qué es tan complicado eso? Porque hoy la iglesia cree lo que canta. Y muchas de las canciones que se cantan en muchas iglesias, aún en las nuestras, no tienen nada que ver con las escrituras. Tiene que ver con emocionar a las personas. Tiene que ver con hacer que la gente se sienta bien. ¿Cómo se sentían estos hermanos cuando Jesús les dijo, van a destruir esto? No escribiríamos una canción acerca de eso. Porque lo que necesitamos es hacer que la gente se sienta feliz de venir a la iglesia, atraída. Captar personas. No estamos aquí para captar personas. Estamos aquí para ser discípulos, para predicar el mensaje.
Y perdón si hablo eso con pasión, pero el mensaje no puede ser diluido de esa manera. No, estamos aquí para ser cristianos y para hacerlo en serio. Y estoy aquí predicando esto porque sinceramente les digo, puede ser mi último día o puede ser el último día de alguno de ustedes. Sí. Así es. Y a mí lo que me interesa es que escuchemos la verdad y vivamos en la verdad. Eso es lo que me interesa. Que si un día nosotros aquí tenemos que salir a encontrarnos con nuestro Dios, estemos listos para hacerlo. Amén. Jesús fue absolutamente claro y refuerza su advertencia con la parábola que sus oyentes comprendieron perfectamente. Palabras que son de igual relevancia para nosotros. Tener en cuenta esas señales y esperar con la vida de integridad y cuidado el regreso de nuestro Salvador es fundamental. Estas señales nos harán claro que el reino de Dios está cerca. Jesús finaliza esta parte de su exhortación advirtiendo que no pasará esta generación, refiriéndose al pueblo judío, hasta que todas estas cosas sucedan. Es decir, los hechos anunciados para toda la dispensación hasta el regreso del Señor Jesús. Y el énfasis del Maestro es irrevocable. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Esto se va a cumplir. Digo esto en amor, hermanos. Digo esto en amor. Predico esto en amor, hermanos y amigos. Es urgente que nosotros prestemos atención a este mensaje. Es urgente porque el estado de nuestra sociedad es crítico. Es crítico. Nada más tienes que ir a ver las noticias para darte cuenta que este mundo está que se desvanece, que se cae a pedazos. Yo no puedo creer lo que pasa. O sea, todos los días uno escucha cosas terribles en las noticias. Y la iglesia está así pasiva, mirando cómo pasa todo. Ah, sí, eso es normal aquí. Ah, sí. Así somos aquí en Colombia. Y entonces, ¿qué hacemos nosotros como iglesia? ¿Cuál es nuestro papel en esta sociedad? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como cristianos? ¿Qué hacemos cuando alguien nos cuenta que le va a ser infiel a su esposa con una mujer de la oficina? ¿Qué le decimos? ¿Qué le decimos? Deberíamos decirle la verdad. ¿Y sabes qué? Es un cretino. Eso no se hace con la esposa. Eso no se hace. De verdad. Hay muchos que se dicen ser cristianos, hacen unas cosas que uno dice, ¿en serio? ¿En serio? O sea, si alguien te ve y tú le dices que eres cristiano, pero te ve haciendo estas cosas, ¿cómo crees que queda el mensaje? ¿En dónde queda? O sea, creo que se trata de ser más serios con el mensaje. Sí. Creo que se trata de realmente tomarlo más serio, porque Jesús lo estaba tomando en serio. Piénsalo, piensa cómo Jesús estaba hablando con estos hermanos. No estaba como, y si mira, Jerusalén va a ser destruido. Había tanto dolor en el corazón de Jesús. Había tanta tristeza que el Mateo dice que él lloró por la ciudad. De verdad. Una hermana esta mañana me escribió preguntándome cómo hacía para que la gente escuchara, se interesara en el mensaje. ¿Cómo hacía? Yo le dije, mira, cuando leía tu mensaje solo pensé en lo que hizo Jesús. Amar este mundo, morir por este mundo, interesarse por este mundo,
luchar por las almas de las personas. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. Yo creo que la mejor evangelización no es la que obedece a estrategias, no es la que obedece a programas o a campañas de evangelización. La mejor evangelización es la que obedece al amor y a la entrega por las personas, a la compasión por ellos. Esa es la mejor evangelización. Cuando tú te interesas por otro, yo le dije, mira, cuando nos interesemos más por las personas, y estoy seguro que ese es tu corazón, porque la pregunta proviene de allí. Cuando nos interesemos más por las personas, ellas se van a interesar más por el mensaje. Pero no podemos hacer discípulos pensando que la gente necesita sentirse acá como fichas, como miembros. Es que queremos añadirte a nuestra iglesia. No, queremos que seas un discípulo del Señor. Es lo que queremos que seas. Pero obedece al amor, obedece a la compasión. Algún día nosotros estuvimos allí, algún día alguien nos compartió la fe, algún día alguien se sentó a estudiar la Biblia con nosotros porque vio la situación en la que estábamos. Crítica, desafortunada, pasando por momentos difíciles. Esa fue mi vida, con 2 intentos de suicidio encima. Una vida llena de problemas, de amargura, de mentira, de vicio. Alguien tuvo el valor de compartirme la fe, porque hasta eso yo inspiraba miedo. Y alguien tuvo el valor de compartirme la fe, de hablar de, mira, te invito a que conozcas de Jesús. Y cuando fui a una reunión, eso cambió radicalmente mi corazón, porque escuché el mensaje predicado. Necesitamos regresar a eso, hermanos. Necesitamos regresar a la pasión de predicar el mensaje, regresar a la pasión de compartir el evangelio con otros. En nuestras charlas bíblicas, en nuestro evangelismo personal, ver a la gente con compasión, no como miembros de la iglesia. Así es. Ver que la gente necesita el mensaje. Eso es lo que creo que va a hacer la diferencia. Cuando las personas vean que estamos interesados por ellas, se van a interesar en el mensaje. De otro modo será simplemente estrategias. Veamos cómo atraemos a la gente. Entonces hacemos de la iglesia una discoteca. ¿Sabes cómo va a llegar la gente? Cuando la amemos y cuando les predicamos el mensaje, porque eso fue lo que Jesús hizo. Eso fue lo que hizo. Finalmente la tercera advertencia es: tengan cuidado con sus corazones. La advertencia de Jesús a esta altura de todo el discurso tiene que ver con el corazón de los discípulos. Advertencia que es significativa no solamente para ellos, sino para nosotros también. Es fundamental cuidar nuestro corazón de los vicios, la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. 3 males que sin lugar a dudas nos pueden apartar de Dios. Miren, yo no he conocido gente más ansiosa que los colombianos. Nosotros somos muy ansiosos y todo lo queremos ya. Sembramos un frijol, ¿qué hubo que no crece? Despacio, a menos échele agua, ¿cierto? Montamos un negocio y ya le ponemos gerente, supervisor. Venga, pero ya al otro día ya tiene gerente, supervisor de no sé qué, manager de no sé qué, página web, y ni siquiera ha vendido el primer guantecito, no lo ha vendido, ya tiene gerente. ¿Por qué? Porque queremos todo ya. Como somos tan ansiosos, nos frustramos fácil, muy fácil. Eso impide que nosotros crezcamos, eso impide que nosotros maduremos. Esa Yule que le pega al niño.
Eso impide que nosotros realmente veamos las cosas de forma diferente. Así es. Los vicios, la borrachera o la embriaguez y las preocupaciones de esta vida. Tenemos que tener cuidado con eso. Paul les dice al respecto: el Señor ha prometido cuidar a los suyos, pero estos deben hacer su parte en estar alertas, vigilantes, sin dejarse engañar por las cosas de este mundo. Jesús advierte que dicho día caerá de improviso sobre ustedes, pues vendrá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Antes vino como una trampa sobre Jerusalén. Ahora viene como una trampa sobre todos nosotros. Exhorta que se mantengan vigilantes y orando para que puedan escapar de todo lo que está por suceder y presentarse delante del Hijo del Hombre. Ahora bien, tenemos una obligación ética respecto a la segunda venida de Jesús. Es claro que todas estas advertencias son para nosotros y haremos bien en tenerlas en cuenta y ser obedientes a ellas. Debemos prepararnos para presentarnos intachables, como dice Pedro, en el tribunal de Cristo. Los últimos dos versículos señalan un aspecto de la cotidianidad de Jesús. Esencialmente, Lucas nos narra lo que Jesús hizo los últimos días previos a su crucifixión y cómo la gente iba a escucharlo todos los días de madrugada. Solamente quiero dejarlos con esto. Todas estas advertencias deben considerarse con profunda seriedad por parte de la iglesia contemporánea. La crisis al interior del cristianismo obedece en su mayor parte al hecho de que hemos pasado por alto la obligación ética y moral que tenemos como cristianos. El cristianismo en muchos de nosotros se ha reducido al insignificante hecho de arrepentirse a tiempo, en lugar de vivir una vida de arrepentimiento y devoción a Dios. Tengan cuidado, son dos palabras que jamás debemos olvidar, porque no sabemos cuándo Él regresará. Muchas gracias.